Hola a todas y todos, bienvenidos a un episodio más de Mujeres que Cambian el Mundo, un espacio en donde conversamos con mujeres que cambian el mundo dentro y desde su metro cuadrado, contamos historias e inspiramos a más mujeres a cambiar el mundo. Yo soy Kiara Cascante y bueno, este es el primer episodio que grabo después de muchos meses de no grabar. Estoy nerviosa y emocionada a la vez porque se vienen muchos cambios, agradecida porque ya el podcast tiene un año y ustedes me están acompañando acá. Hoy estoy con María José Durán. Majo, Majo es ingeniera en biotecnología, es teacher de danza, bueno, profesora de danza, por si no sabe inglés. Representó al país en la mayor competencia de biología sintética a nivel mundial en Estados Unidos. Realizó su tesis en Rice University, que trataba sobre procesos en donde editaban células inmunes para tratar el cáncer. Actualmente trabaja en Compound Foods en el desarrollo de un café sostenible que no incluye el grano. Y bueno, es un proyecto chidísimo. Bienvenida, Majo, acá. Muchísimas gracias, demasiado emocionada de compartir con vos y compartir con todos los que nos escuchan. Y bueno, Bueno, les voy a contar que yo conocí a Majo, bueno, por redes sociales, pero también porque vi una entrevista que le hicieron, que le hizo el TEC sobre la carrera y la experiencia del proyecto de ella con iGEM. Y bueno, me gustaría que Majo, que me cuentes tu historia de cómo inició Majo, por qué biotecnología. Bueno, paréntesis a todo esto. La gente que nos escucha es la segunda vez que grabamos el episodio porque a mí se me borró. Pero hoy está mejor porque ya hemos hecho más cosas. Pero bueno, contándome de nuevo cómo fue tu historia, por qué biotecnología, por qué la ciencia, cuál ha sido el proceso. sí, siento que mi historia no es muy cliché, no siento que no tengo un recuerdo de mi infancia de yo decir me muero por hacer ciencia y verme científica y lograrlo. Siento que yo cuando estaba en el colegio y puede que muchos de ustedes estén en este momento exactamente de qué carrera elegir o incluso tengo esta carrera, parece que es mi carrera favorita, pero igualmente no estoy decidida. Yo era esa persona que no estaba decidida, sobre todo porque la biotecnología, la palabra biotecnología cuando yo empecé mi carrera no necesariamente era la palabra más boom del momento y por ende no tenía una definición tan clara de qué era la biotecnología y fui un poco irresponsable porque empecé la carrera aún sin saber exactamente qué era la biotecnología. Sin embargo, tuve el privilegio de que, digo yo, el privilegio como de vida, de que justo esto que empecé y que ni siquiera estaba tan segura de si estudiar, al final me encantó, me enamoré y pues ahora es muy claro saber que era mi camino, aún si yo haberlo visto en el pasado. Pero entonces, justo empecé la carrera sin mucho afán, quería realmente estudiar farmacia y dije, después me pasaría a farmacia, voy a estar solo un año por acá. Y en ese año, en mayo, no se me olvida, es más, esto sí está un poco cliché, abrí el teléfono y vi una foto de Madame Curie que decía como nadie me puede poner los obstáculos, ¿verdad? Y era súper de empoderamiento femenino. Y justo en ese momento me llegó un correo de un profesor del TEC diciendo que quería que yo estuviera en su equipo de investigación de la tesis, de su doctorado. Entonces, yo ni siquiera tenía un año de hacer mi carrera, yo no tenía ni idea de si iba a continuar en la carrera, pero la vida, él fue profesor mío, entonces él veía como que a mí sí me interesaba mucho mejorar, sobre todo, más allá sí, o sea, más allá como de hacer, tener la idea más inteligente, realmente lo que me interesaba era hacer mis trabajos bien, por ejemplo, y tener preguntas, preguntar todo, hacer todo. Entonces, eso él fue lo que él vio y entonces me incluyó en su trabajo, ya eso sí fue el antes y el después de estar en el laboratorio, ver todas las posibilidades y ni siquiera el tema que vi en ese momento es lo que hago ahorita, o sea, es totalmente diferente, pero fue como ese clic que me dio. Ya estando dentro del Centro de Investigación de Tecnología del TEC, fue cuando ya entendí como que, bueno, existen estos proyectos, definitivamente mi interés va por acá y después de estar en un curso con una profesora que estaba a cargo de ese laboratorio, me pasé a ese y a partir de ahí ya todo lo que estoy haciendo en este momento está totalmente involucrado con biología molecular, que era ese laboratorio. Entonces, ahorita estás trabajando, bueno, desde antes, desde que sacaste lo de la tesis, te enfocaste, porque para la gente que nos escucha y tal vez no sabe qué es la biotecnología y todo esto, en biotecnología se puede aplicar a
a muchas áreas, son como más de 8 industrias, muchas áreas, entonces Majo se especializó, por decirlo así, para que me entiendan, en biología molecular, que no sé si nos puedes, bueno, yo sí sé qué es, pero para la gente que no sabe, si nos puedes explicar qué es biología molecular. Claro, hasta cierto punto es como preguntar qué es la biología celular y poder darle 500.000 significados. Entonces yo lo voy a dar el significado a como yo lo aplico en mi vida. Entonces, porque hay muchos, ¿cierto? Entonces mi significado es que con la biología molecular yo puedo entender todo, estudiar todo lo que está pasando, valga la redundancia, a nivel molecular. Y entonces, una vez que yo tengo un conocimiento de cuáles son las proteínas, el ADN, el movimiento que está ocurriendo en la célula, por ejemplo, entonces yo puedo editar esta célula y darle nuevas funciones. Como les digo, hay muchos significados, pero ese es el importante para mí, que es utilizar la biología molecular para poder editar y crear soluciones. Que modifica el material genético directamente. Ok, Exactamente, sí. súper bien. Bueno, Majo, quiero que nos cuentes cómo es esa experiencia de, es que verdad, Majo, o sea, ha logrado cosas increíbles, pero ella también es, o sea, una increíble persona. Entonces, bueno, ¿cómo fue esa experiencia o sea, de estar en Costa Rica y viajar a bueno, no sé si era tu primera vez, pero viajar a Estados Ujú, Unidos, quedarse a vivir, trabajar allá, que ahora yo sé que pronto tal ujú. vez vas para allá de nuevo? Entonces, ¿qué retos has tenido? ¿Cómo has afrontado pues ese cambio? Sí. Gracias por la pregunta porque en realidad sí ha sido como de mucho aprendizaje y mucho reto para mí y sé que para mucha gente que pasa por esto podrá entenderlo no solo en biotecnología, sino así en salir de la casa. Yo estando en Costa Rica, bueno, cuando fui a ITEM, que fue esta competencia totalmente diferente porque estaba con mis compañeras, entonces fue súper divertido nada más conocer gente que también hace, científicos que también están buscando preciosidad parecida. Pero ya cuando me fui a Rice University, que fue, es más, fue este año, fue bastante diferente y yo no tuve una buena enseñanza del inglés, o sea, en mi colegio totalmente el inglés que tenía era como lo básico y para bachillerato y demás, y tristemente yo nunca llevé como cursos adicionales que ahora que es un que les recomiendo a todo el mundo, obviamente, más que conocido por la gente. Pero por yo no haber hecho como este proceso de tener esa confianza en el inglés, fue bastante difícil realmente, como yo tener que estarme comunicando con el laboratorio todo un día, yo llegaba a la noche demasiado cansada por esto y por otro lado también me frustraba el no tener la misma personalidad, por ejemplo. Entonces esto fuera de ciencia, pero algo que totalmente tuvo que ver con mi viaje, la frustración de querer ser yo con mis compañeros de laboratorio y no necesariamente porque tenía que pensar todo, porque hablaba más lento, porque no tenía los mismos chistes, etcétera. Pero una vez que logré eso, tuve la oportunidad de estar en un laboratorio increíble en el cual la gente fue súper linda conmigo. Entonces, y otra cosa, el TEC me dio de verdad las herramientas para poder trabajar al mismo nivel que ellos. Entonces, yo en el TEC, por estar en el Centro de Investigación de Tecnología, yo ya había hecho todas las cosas que hay, o sea, la mayoría, tenía tal vez algunos equipos diferentes, pero yo ya tenía toda la seguridad de trabajar. Entonces, fue una experiencia en la cual ya cuando yo me amoldé a un nuevo idioma y a estar lejos de mi familia y demás, fue nada más increíble el ver las oportunidades que uno tiene y que muchas veces se cree incapaz por donde se crió, donde estudió, etcétera. Esto que decís del idioma, yo creo que es súper importante porque, no sé, la gente si nos escucha y habla varios idiomas va a entender, si usted solo habla español, eh, pero bueno, si usted habla varios o si solo habla español, eso que dice Majo es súper importante porque cada lengua tiene como su background, su historia cultural que se le mete a usted cuando lo habla. Entonces, hablar en español, nosotros como latinos tenemos muchas palabras, muchas expresiones, somos muy emocionales, o sea, hacemos así la cara, o sea, las facciones, pero en inglés es como un toque más frío, sí hay más forma, pero es más frío, en cambio, bueno, portugués es más amoroso, o sea, depende, varía, y cuando uno tiene que hacer la traducción para poder enfrentarse, a veces, y a veces cuesta.
Pero Ujú, qué interesante esto, porque tal vez uno no, o sea, yo jamás pensé que usted hubiera pasado por eso cuando tuvo que ir al país o cuando ya hizo ujú. la competencia de la IEM. Em, ¿Qué te puedo preguntar? ¿Cómo, qué se siente? O sea, qué le diría usted a su yo de cuando inició la carrera, tal vez, de todo lo que ha hecho o los procesos y las experiencias? Como qué destaca de esa etapa. Tengo, sobre todo ahorita, este año, tengo muchas enseñanzas hacia mí misma. Eh, Creo que ok, ya sé, creo que una de ellas bastante importante es algo que pasó en la graduación. Nada más me llegó un correo del TEC diciendo que me habían elegido para dar el discurso de graduación y eso fue algo excesivamente inesperado de mi parte, o sea, la cosa menos esperada y que fue un regalo, de verdad, en mi vida. Paré y lloré y todo porque le di tanta importancia a esto, fue algo que yo nunca me esperé. Y entonces en ese momento fue muy sencillo para mí devolverme a el año en el que yo estudié y verme sentada en la bienvenida, ver a una muchacha que estaba dando la bienvenida y decir, wow, imagínese todo lo que tuvo que pasar ella para que la hubieran invitado a hablarnos este día. O sea, para mí fue como, yo jamás me imagino estando ahí. O sea, de verdad recuerdo perfectamente mis sentimientos sentada diciendo, es demasiado la probabilidad de que ella la hubieran elegido para hablar. Entonces, cuando me dijeron a mí, como les digo, algo que no me esperé, pero que también me dio muchas señales, no lo forcé para nada. Y siento que eso es algo que muchas veces hacemos. En mi caso, yo soy la mayor de mi familia, de todos los primos soy la mayor, y nunca tuve ese, esa presión por hacer el discurso de graduación. Nunca tuve la presión por hacerlo. Y por ende, todo solo se dio dando de una manera demasiado natural y demasiado sincera. Todo mi esfuerzo fue sincero y fue porque yo quería mejorar, pero no porque quería ganar X o Y cosas. Entonces, a esas personas que sienten esa presión, ¿verdad? Y se comparan y están buscando algo específico, pero no de una manera como de motivarse, sino como tóxica, ¿verdad? Hasta cierto punto, les digo, no hay nada más bonito que bajar a veces ese estrés, esa presión y esa expectativa y nada más hacerlo por un motivo que valga la pena. Y en mi caso, ese motivo que valía la pena era totalmente el superarme a mí misma. A mí me encantan todos los proyectos que yo hago, hacer algo extra. O sea, siempre me encanta como ese factor sorpresa de que íbamos a hacer una camisa, pero al final es una camisa firmada por X persona que no sé qué. O sea, me encanta como dar ese factor sorpresa y no lo hago por los demás, lo hago por mí y eso es lo que ha hecho que haya llegado más adelante. Y es algo que yo no vi en el 2016, pero que definitivamente se fue como tejiendo hasta el viernes que di el discurso. Para los que no saben, esto estaba siendo grabado como 3 días después de la grabación de Majo. Y yo vi el discurso y está buenísimo. Y bueno, les iba a decir que esto que menciona es súper importante. Yo creo que, bueno, yo en lo personal, del sistema nacional, cuando uno, en lo que es el colegio, a veces uno es muy competitivo y no necesariamente compite sana, bueno, sí compite sanamente, pero uno no compite con uno mismo, uno siempre o tendría, o no sé si es, o sea, yo sé que más gente, no puedo ser la única, competía por los demás, pero ya después en mi caso de ya estar en BI, que fue lo que yo estudié, ya uno aprende, o en el proceso del cole en mi caso, que, o sea, la única competencia es uno, pero también que el fracaso, porque, o sea, uno va a fracasar en muchas cosas a cada rato, pero que una universidad te rechace o que X de cosas no pasó como esperadas, al final, o sea, no importa, o sea, no, eso no te va a definir, o sea, Ujú, porque a veces nos tomamos el fracaso así como que a pecho y como que si esto no pasó, entonces no logro otra cosa y me encierro porque ¿por qué me pasa esto ujú. a mí? Etcétera, pero yo creo que eso que decir de dejar fluir, de que, o sea, todo va a estar bien, solo hay que dar el máximo esfuerzo en cada cosa que uno haga, la forma en la que uno considere es lo mejor. Majo, ya para finalizar, ¿qué mensaje le das a esas personas que tal vez quieren estudiar biotecnología o que quieren salir adelante, cumplir sus sueños? ¿Qué consejos principalmente a las niñas jóvenes y mujeres que sueñan con salir adelante? Qué bonito. Creo que
Hay una frase que va a ser demasiado cliché, pero es que de verdad el cielo es el límite o la luna. A mí me encanta el espacio y el estudio como de la biotecnología, de space versus la luna. Entonces, la luna, hay que apuntar a la luna y el espacio es el límite. O sea, más que eso, de verdad que lo he aplicado en tanto que quiero como que todos sientan ese sentimiento y que una vez que uno no se lo toma como una frase cliché, sino que uno dice como, mira, yo creo que de verdad no hay límites, ahí es donde uno eh, llega como a tener como más felicidad. También depende de dónde está la felicidad de uno. En mi caso, mi felicidad actual va mucho más ligada como a este desarrollo profesional que estoy haciendo, también como forjar las relaciones con mi familia, amigos y etcétera, pero siento que estoy en un punto de que estoy saliendo de la carrera, entrando a esto y acá y allá, entonces estoy como súper motivada en la parte profesional y entonces siento que ese ver que no hay límites me ha ayudado muchísimo y espero que les ayude a ustedes también. Y algo que me ha funcionado muchísimo a mí y que me gustaría eh, dárselo a ustedes para que cumplan estos sueños es ligar todo lo que les ha pasado, conectar y no tener vergüenza de hablar con la gente, con tal de ustedes lograr sus sueños. O sea, yo soy una persona que de verdad, si ustedes me dicen que para lograr algo tengo que hablar con el presidente, conecto puntos hasta llegar al presidente. O sea, no existe para mí la palabra cómo hablar el presidente, no se puede. Sino que yo siempre encuentro una manera de que conozco a la persona tal, conozco a la persona tal, y ni siquiera es como que me vengo de una familia, ¿verdad? De que uno puede decir, ay, mi primo es el presidente, felicidades si es su situación, pero hay mucha gente que no está en ella, ¿cierto? Entonces, si ustedes no están en ellas, siempre va a haber una manera de cómo uno puede conectar un punto con el otro hasta llegar al presidente, de ser necesario. Entonces, y va ligado a no tener límites. Entonces, no tienen límites, conecten los puntos y van a ver cómo todo de alguna u otra manera se logra. Y que si quieren estudiar biotecnología, la biotecnología es un campo demasiado amplio en el cual yo veo súper probable que usted encuentre algo que le apasiona. A mí personalmente me apasiona la biomedicina, pero y obviamente ligarlo con biología sintética, pero es tanto, tanto, tanto lo que uno puede hacer que es como una carrera como un safe place, como te da ahí como un buffer ok, tal vez no es plantas, que es algo que está bastante enfocado, pero hay demasiado más donde usted puede encontrar su pasión. Gracias por ser una mujer que cambia el mundo y gracias por contarnos su historia. Con esta frase que mencionaste, yo la verdad un día escuché así, la gente la tenía como el cielo es el límite, pero desde que yo, bueno, dentro de las cosas que trabajo, yo sí tengo mi enfoque claro, que yo trabajo género, proyectos sociales, eh, cambio climático con énfasis en agricultura, trabajo agricultura full y el área espacial, que yo en el área espacial lo que trabajo es Project Management y la parte de agricultura, que es usar mapas y así. Entonces, que es tecnologías especiales, desde que hago eso, yo vi y yo digo, no, es que el universo es el límite, o sea, no hay cielo, porque nos van a decir que es el cielo si hay hombres en la luna, o sea, entonces, de verdad, créansela, esto que dice que dice Majo, perdón, sobre no es que hay gente que dice, no, es que yo no puedo porque mi familia no tiene plata, o porque mi familia no tiene contactos, o X, Y, Z. Pero bueno, la verdad es que tal vez la gente no piensa, pero yo la verdad es que mi familia tampoco. Y yo hoy en día puedo decir que, o sea, tal vez si bien he cumplido cosas que yo, o sea, poniendo en perspectiva igual que Majo, cuando entré al colegio, yo jamás imaginé, o sea, yo veía imposible, o sea, no imposible, sino yo veía como hacía algo increíble, no sé, agencias de Naciones, ay, sorry, ya me arranqué el audífono, agencias de Naciones Unidas o alguna cosa así, pero hoy lo veo súper normal, entonces los invito a que de verdad sí, que sigan adelante y no tengan límites. Gracias por escucharnos en este episodio. Muchísimas gracias, qué emoción y pueden contar conmigo. Ahí después pondré mis redes sociales para que me hagan todas las preguntas que tengan de biotecnología. Además, de verdad, muy feliz de ayudar en el proceso.
Sí, paréntesis ya que al final, vea, vayan, busquen a Majo como Majo Durán en todas las redes sociales. También la pueden buscar, me siguen a mí como Quiera Cascante y me Ujú. buscan a la gente que yo sigo o que me sigue y también les va a salir Majo. Muchísimas gracias. Chao.